Amados hermanos en el Señor, a veces es motivo de preocupación, también es motivo de desazón, el entender y saber que somos la última generación que estará en esta tierra. Que este es el tiempo en que la iglesia vivirá lo que por tantos años se viene anunciando y se viene profetizando, hermanos míos, que el fin de todas las cosas viene. Pero como todo lo que muere tiene que nacer, hermano, cuando sea el fin de esta tierra, vendrá una tierra mejor. Eso también lo vamos a ver más adelantito, ¿ya? Pero aquí el profeta Sofonías ya está profetizando de un día, hermanos, que no será un día de descanso, no será un día de gozo, no será un día de carnaval, ni mucho menos de angustias y deleites, sino que dice que vendrá el día de ira. Gloria sea el nombre del Señor. Aquel día, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Amén. Es que vendrá un día, hermanos, donde todo esto va a ocurrir. Y todo esto será, hermanos míos, por la ira de Dios. Y hoy quiero hablar un poquito de la ira de Dios. Muchos piensan, hermanos míos, yo también pensé muchas veces, estuve en ese montón de gente que piensa así, que porque Dios es amor, no nos preocupemos porque Él nos va a perdonar todo. De porque Dios es amor, no podemos hacer lo que queramos, total, el Dios es amor. Pero quiero decir en esta hora que sí, Dios es amor, gracias Señor, ya tenemos a nuestro hermano Benjamín trabajando. En primera de Juan capítulo 4, ¿cierto? 2 versos, déjala solita, no hay problema. 2 versos, mientras que no se ponga a predicar, estamos al otro lado. 2 versos, ¿cierto? El verso 8 y el verso 16 nos habla en el libro Primera de Juan, en el nombre de Jesús. Dice Primera de Juan capítulo 4 y verso 8, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén, gloria al Señor. Y el verso 16 nos dice, en el nombre del Señor Jesús, Primera de Juan capítulo 4 y verso 16, nos dice, y nosotros hemos conocido. ¿Cuánto han conocido en este lugar? Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Si estamos aquí es porque Dios nos ama. Amén. Que tiene por nosotros. Luego dice, Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios. Y Dios en él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios es amor. Amén. Gloria al Señor. Qué bien, hermanos míos, que nosotros nos gocemos del amor de Dios. Qué bien que tengamos fe, que Dios nos ama, ¿cierto? Qué bien que recién esta hermana que está acá con todos nosotros en esta noche pasó acá adelante pidiendo por su enfermedad y ella cree y sabe que Dios le va a sanar porque Dios es amor. Y el amor con el amar va junto porque amar es dar, ¿cierto? Cuando usted ama a alguien, usted le da, ¿cierto? Amor y querer no es lo mismo, ¿ya? Porque querer quiere para usted, yo quiero, ¿cierto? ¿Qué quieres tú? Yo quiero un tecito con leche y una tostadita. Pero si usted ama, usted es la que da o el que da
el tecito con leche tostadita. Porque uno cuando ama, da. Por eso la palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 3 y verso 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios cuando amó al mundo, hermanos? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en ese Hijo unigénito, cuyo nombre es Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Pero fíjese que en este verso, cuando dice no se pierda, ¿cierto? No se va a perder porque Dios le amó, porque Dios le escogió, porque Primera de Pedro nos dice que Él nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Entonces Dios nos ama, pero sí, hermanos míos, aleluya, Dios es justo. Aparte de ser un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y la justicia es, hermanos míos, que cuando Él, como Dios soberano, nos da un mandamiento y nosotros no obedecemos ese mandamiento, ¿cierto? Él, porque es amor, va a decir, ya no importa que no lo obedezca, ven para acá, naná, y te va a hacer cariño. ¿Cierto? No, no es así. Por justicia, Él va a castigar. Por justicia, su palabra se va a cumplir. Un ejemplo muy conocido de todos nosotros. Allá en el jardín del Edén, hermanos míos, Adán y Eva sabían el mandamiento de Dios, que todo le era dado, pero había algo que no le convenía hacer: comer de aquel árbol en que Dios había mandado que de él no podía comer, porque el día que de él comiera iba a morir. Yo creo que más claro no puede ser la enseñanza y lo que dijo Dios. Sin embargo, el hombre y la mujer comieron, ¿cierto? Mire, la desobediencia no viene tan solamente porque son rebeldes, sino que la desobediencia también viene, hermanos míos, porque son tentados, ¿cierto? Porque se tientan, y en la tentación están lejos de Dios. No se acuerdan del Señor. Todo pecado que comete el hombre no lo comete en la presencia de Dios. Lo comete cuando está sin Dios. Y para estar sin Dios, hermanos míos, aleluya, solamente tiene que olvidarse de Dios. Y en estos tiempos hay mucha gente que se olvida del Señor. Solamente se acuerdan cuando tienen necesidad que Dios puede suplir. Otros, hermanos, aleluya, cometen desobediencia, pero en ignorancia, que es porque no conocen, porque no saben. Y eso, hermanos míos, quiero decirle en el nombre del Señor Jesús, que Dios también lo estima, ¿ya? Lo toma el Señor, lo toma en cuenta cuando es por ignorancia. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor nos habla, nos dice en el libro de Eclesiastés, hermanos míos, en el nombre del Señor Jesús, nos habla la palabra de Dios, creo que es el capítulo 5, amén, verso 6, ¿cierto? Eclesiastés capítulo 5, verso 6, nos habla cuando Dios nos aconseja, ¿cierto? Nos habla, nos dice, no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne. Amén. Recuerda que Jesús dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Amén. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Se da cuenta? Que fue ignorancia. Y luego dice, ¿por qué harás que Dios se aire
a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Se da cuenta? La ignorancia, hermanos míos, Dios la perdona. Pero si dice que fue ignorancia y no fue ignorancia, Dios se aira. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hará? Dice que Dios se aire. Amén. A causa de tu voz. Por eso es importante lo que nosotros hablamos al Señor. Es importante lo que va a salir de su boca. Porque Jesús dice que no es lo que entra en el cuerpo, lo que entra por la boca, lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca. Amén. Ahora, hermanos en el Señor, hay muchas formas, amén, de airar a Dios. Primeramente, cuando se comete un mal, Dios, por su justicia, por ser justo, tiene que hacer que ese mal tenga su paga. Como le decía, vemos al principio a Adán y Eva, ¿qué le costaba al Señor? Que es amor, que ama mucho al Señor, ¿cierto? Pasar por alto la desobediencia de Adán y Eva. Pero no la pasó, porque Él había hablado, porque ellos habían entendido, ¿cierto? Sin embargo, hicieron el mal delante de los ojos de Dios. Por ese motivo, hermano, la misión, ¿cierto? Lo que queremos nosotros, los que estamos por delante de la obra de Dios, es hacer que usted entienda bien la palabra. Que la entienda, ¿se da cuenta? Que usted sepa lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Porque cuántas veces, hermanos míos, nosotros como burla hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. O le decimos al Señor, mira Señor, yo ahora voy a hacer esto, sí Señor, porque lo voy a hacer, y después no lo hace. No puede pasar por ignorancia, sino que pasa por un corazón rebelde. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, tenemos en el nombre del Señor Jesucristo que Dios es amor. Sí, pero Dios es justicia. Amén. Salmo, capítulo 7, nos habla el Señor de esto. Yo quiero que en esta hora la iglesia comprenda, la iglesia que está acá entienda y comience a caminar en el temor de Dios. Salmos capítulo 7, verso 8 al 9. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Jehová juzgará los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Se da cuenta? El hombre, la mujer que anda delante del Señor no tiene ningún problema en decir, Señor, júzgame. Aquí estoy. Soy inocente porque soy íntegro. Una persona íntegra es una persona de palabra. Una persona íntegra es una persona que guarda todo lo que debe guardarse, ¿cierto? Y anda derechamente delante del Señor. Amén. Ahora, consúmase ahora la malicia de los inicuos y establece al justo, pues el Dios justo, ¿cierto?, prueba los corazones y los riñones. ¿Se da cuenta usted? Ahora, verso 11, amén, al verso 13. Y lo vamos a dar cuenta que Dios juzga. ¿Se da cuenta usted? Dios es el que juzga al justo. Y Dios está airado, ¿cierto?, todos los días contra el impío. ¿Se da cuenta? Aquí ya no estamos viendo al Dios de amor. Estamos viendo al Dios que se aira. ¿Y contra quién se aira? Contra el impío. Y un impío es alguien que no es pío. Y pío es alguien temeroso de Dios. Que es cierto que al primer problema que tiene, dice, alzaré mis ojos a los montes. Porque sabe que de allá vendrá su socorro. Amén. ¿Se da cuenta? Si no se convirtiere, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco
y lo ha preparado. ¿Se da cuenta? Si no, se arrepintiere, se convirtiere. Si no, deja los malos caminos. ¿Se da cuenta usted? Hay un texto, hermanos míos, que yo hace muchos años que lo vengo escuchando, la primera vez que lo escuché quedamos todos llorando, allá en Santiago, en los años, mis años jóvenes, cuando servía al Señor, trabajando para las convenciones, sirviendo las mesas y haciendo las comidas, yendo a comprar a la vega y todas las cosas. Un pastor predicó, enseñó después del almuerzo, Hebreos capítulo 6, amén, y verso 4, hasta el verso 6. Y yo quiero decirle que eso va junto con lo que leíamos recién. Dice, porque es imposible. Yo quiero que usted entienda que la palabra de Dios dice lo que está escrito, no lo que quiere decir. ¿Cierto? Cuando Lucas capítulo 1, verso 35 dice, porque ninguna cosa hay imposible para Dios, sino que todo es posible porque para Dios todo es posible. Y acá dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Yo el día de ayer fue, o anteayer creo que fue, estuve de visita en un hogar, hermanos míos, y fui con un propósito de enseñar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta usted? Y le enseñé a una niña, y conversando con ella, porque el día anterior de la reunión, yo le dije a ella en su casa, mire, usted cuando esté delante del Señor, Dios la haga llorar, porque Dios nos hace llorar. Pero no porque Dios es malo, sino que con su presencia lo emocionamos. ¿No le ha tocado emocionarse a usted cuando de repente ve a un ser querido y se abraza y brotan las lágrimas? Así mismo el Señor, ¿cierto? Le dije, usted va a ver una luz blanca. Sí, me dijo, yo vi acá arriba con mi ojo cerrado una luz blanca brillante. Bien, ahí dice, ve, me dieron vuelta la hoja. Ahí vuelve allá. ¿Cierto? Porque los que una vez fueron iluminados, ¿se da cuenta usted? Fueron iluminados. ¿Ve por qué habla eso? Fueron iluminados y gustaron el don celestial, ¿cierto? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea que recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora sí. Y asimismo dice, gustaron la buena palabra de Dios. Eso es lo que tiene esta iglesia, Jesús el buen amigo, ¿cierto? Que acá tenemos buena palabra de Dios. Y nosotros la gustamos. Amén. Nos gusta. Aquí se hace realidad lo que dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. ¿Cierto? Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo que viene, del siglo venidero. ¿Cuál es virtud, hermano? La bendición, el gozo, el amor, ¿cierto? El ser atendidos por el Señor, el cuidado del Señor, que nada nos pase, el oído atento de nuestro Dios para aquel que dice, Él clama a mí y yo te responderé. El que Dios es un Dios vivo, ¿cierto? ¿Cierto? Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Amén. Y recayeron. O sea, toda esta gente que fue iluminada, que recibió el Espíritu Santo, que recibieron la buena palabra de Dios y gustaron. ¿Y qué le pasó? Recayeron. Ya, es imposible que esos que gustaron todo esto y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué dice eso, hermanos míos? Ejemplo, si aquí llega una persona nueva que viene de allá del mundo, traída por Dios con cuerdas de amor. ¿Cuántos han llegado así a este lugar? Poquito, yo llegué así. ¿Cuántos han llegado del mundo a la iglesia? Ahora llegaron más. Amén. ¿Cierto?
Y, y el Señor nos ayudó a arrepentirnos, ¿cierto? Sean renovados para arrepentimiento. El Señor nos hizo arrepentirnos, lo encontramos a Él. Por eso que hay emoción para aquellos que cantamos con entendimiento, porque le quiero decir que la iglesia viene aquí a cantar, pero tiene que cantar ¿con qué cosa? Con entendimiento. Por eso que es emocionante cuando dice, recuerdo aquel día cuando te encontré, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. ¿Se acuerda usted la primera vez que encontró a Jesús? ¿Se acuerda usted, Maggi, hace 3 días atrás cuando encontró a Jesús por primera vez? ¿No ama a Jesús acaso por eso? Señor, yo te amé. ¿Cierto? Somos renovados, gloria sea el nombre del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Para arrepentimiento. El Señor nos hace así para que nosotros lo arrepintamos. Nos damos cuenta que lo que hacíamos, que no estaba bien delante del Señor. Y dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Esos que recayeron no pueden crucificar nuevamente a Jesús. No pueden arrepentirse de nuevo si ya se arrepintieron, ya conocieron a Jesús ya. Ya gustaron el don celestial, ya escucharon la palabra, pero si siguen pecando, siguen recayendo, siguen viviendo, aleluya, hay una palabra muy fuerte en el libro de 1 de Pedro que dice que son como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca que fue lavada, vuelve a revolcarse en el cieno. Ese es un mensaje fuertísimo. Yo doy gloria a Dios porque aquí en la iglesia hay mensajes fuertes y la gente lo resiste. Algún día, ojalá, el Señor nos predique eso, para que ninguno podamos ser como puerco ni como perro, hermano. Que volvamos atrás, porque Dios ya nos sacó de ahí. ¿Me entiende? Dice, sean renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cuántos no lo vieron con la Biblia bajo el brazo? ¿Cuántos vecinos en nuestras casas no se dieron cuenta que en esa casa son evangélicos? ¿Cuántos, aleluya, no han sabido que usted es un hijo de Dios y después lo ven borracho? Y después lo ven adulterando. Y después lo ven fumando. Es imposible que sean renovados porque ya vivieron todo. Eso es lo que dice ahí. Que volvieron atrás. Y vuelven a llamarse eso que dice apostasía. Apostasía es negar todo lo que Dios te ha dado. ¿Se da cuenta usted? Entonces, exponiéndole a vituperio. Esa vez, ese pastor que predicó eso, hermano, que enseñó, nos dejó a todos llorando, porque él lo predicó de la siguiente manera, porque es imposible que los que una vez fueron bautizados, tienen el Espíritu Santo, y pecaron, no pueden ser renovados. Y jodimos todo. No quedó ninguno parado. Porque yo soy obispo por misericordia, pero yo he pecado. ¿Usted ha pecado alguna vez? ¿Ha vuelto a pecar? Todos entonces tuvo que pararse el obispo, el apóstol ese día, porque estábamos todos mal, porque quedamos muy mal, y dijo, no es ese el mensaje, no es lo que dice el Señor. Y desautorizó al pastor y estuvo muy bien que lo desautorizara porque predicó mal. La palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Con la palabra de Dios usted puede matar a alguien como le puede dar vida. ¿Entiende? Ahí lo que dice son esos que recayeron, que volvieron atrás al mundo y ya no tienen vuelta, hermanos míos, de vuelta. Es imposible, esos son. No los que pecan, porque Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, amén. Nos dice la palabra de Dios
en el verso 7, Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Amén. Mas si andamos en luz. Aquí en este lugar, ¿cuántos andan en la luz de Jesucristo? ¿Cuántos andan en la palabra del Señor? Más si andamos en luz, como Él, Jesús, está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Y qué más dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Capítulo 2, verso 1, vemos a quién le está hablando el Señor en ese momento. Amén. Hijitos míos, ¿quiénes son los hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Hijitos míos, es para la iglesia. Amén. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Se da cuenta? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, amén, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén, el justo. En el nombre del Señor Jesús, hermanos amados. Amén. ¿Cierto? Jesús es el justo y es abogado. Él, ¿cierto? Él viene a juzgarnos. El Padre Dios no juzga a nadie. Todo el juicio se lo dejó a Jesucristo. Ahora, ¿por qué Él tiene la autoridad para juzgar? Aparte de ser Dios manifestado en carne. Porque Él caminó en la tierra. Porque Él creció como un niño. Porque Él vivió como vive usted. Él trabajó con su padre en la carpintería, con José. Él sufrió, como dice Isaías 53, sufrió nuestros dolores. Llevó nuestras enfermedades. ¿Se da cuenta usted? Ahora, ¿comprenderá Él nuestra vida o no la comprenderá? Sí, porque vivió entre los hombres. ¿Se da cuenta? En el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermano mío, capítulo 5 de Juan, el verso 22, nos dice que el juicio viene de Jesús. Jesús te, y escúcheme bien, ¿eh? Jesús te salva. ¿Cuántos creen que Jesús salva? Amén. Y Jesús condena. Amén. Por eso que es necesario andar en el temor de la palabra. Amén. San Juan capítulo 5, verso 22, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús nos habla la palabra del Señor. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Él anduvo entre los hombres. Porque Él tuvo hambre, porque Él tuvo sed, porque Él se cansó. Él también se enojó. ¿Cuántos creen que Jesús se enojó? ¿Cierto? Entró al templo y dijo, mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros, le dijo a los sacerdotes que estaban parados ahí, la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque los sacerdotes pedían que aceptaban que dentro del templo, ¿cierto?, se hicieran negocios, y negocios abusivos. Amén. En el nombre de Jesús. Él, hermano mío, en el templo, para echar la ofrenda, tenía que ser con moneda israelita. Amén. Y al templo llegaban de todas las naciones, judíos de todas las naciones, porque Israel no pierde su nacionalidad, esté en el país que esté. Amén. Entonces llegaban, por ejemplo, llegaban judíos de África y traían la plata africana. ¿Me entiende? Nosotros cuando vamos a Argentina de este lugar tenemos que pasar a la casa de cambio y cambiar plata chilena por plata argentina. Para poder comprar en Argentina. Igual yo acá. Entonces,
llegaban la plata, ¿cierto?, de Egipto, plata de Asiria, plata de África, y adentro estaban los cambiadores que cambiaban la plata por moneda judía para que ofrendaran adentro, para echar la ofrenda. Pero estos abusaban, le daban menos plata que el valor que tenían que darle. ¿Se entiende? También vendían palominos, vendían corderos, pero no vendían palominos ni corderos que pedía el Señor, sino que eran comerciantes, vendían lo peorcito. Entonces Jesús tomó un azote de cuerda, de correa, y lo azotó, les dio vuelta a las mesas con los dineros, todo, y lo echó para afuera. Y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y por todas estas cosas, hermano, que están pasando en el mundo, ¿se da cuenta? Es cosa que usted vea la televisión, vea las noticias. Yo le cuento, yo rara vez veo noticias porque no me gusta ver tanta calamidad, tanto mal, ¿cierto? Y tengo un pensamiento que a lo mejor mi pensamiento no es de todos los hermanos, pero más de alguno pensará como yo, ¿cierto? Que yo estoy protegido por mi Señor. Amén. Yo y los de mi casa. Yo y los que amo. Somos como Egipto, ¿cierto? Cuando estaba en plagas, estaban todos con hambre, con plaga, con todo, más los israelitas estaban en un lugar que se llamaba tierra de Gosén, donde ellos no tenían plagas, no tenían enfermedades. Cuando Egipto tenía oscuridad, en la casa de los israelitas había luz. Porque Dios les da un trato especial. Amén. Pero bueno, usted mire la televisión y se da cuenta la maldad cómo está, cómo mueren las personas, cómo parecen perros, parecen lobos, cómo andan robándole a la gente, hermano. Los atracan, los tiran al suelo, les pegan. Tantas cosas malas que hay porque el corazón está malo en estos tiempos, ¿se da cuenta? Ahora, todas esas cosas Dios las va a traer a juicio. Amén. Y por eso que viene, hermano, ¿saben lo que viene? La ira de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera. No, perdón. Segunda. A ver. Espera un poquito. No, la primera es. Capítulo 1, verso 10. Amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Vemos que viene una gran ira y ese se llama gran tribulación. Amén. La gran tribulación no es nada más ni nada menos que la ira de Dios sobre la tierra. Dice, y esperar a su Hijo de los cielos. ¿Cuánto estamos esperando a Jesús de los cielos? ¿Está esperándolo? Amén. ¿Cierto? Al cual resucitó de los muertos. A Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Se da cuenta usted? Esa ira que leíamos en Sofonías, la iglesia está libre. Yo le conversaba a mi esposa antes de venir, ¿no? Si estamos tomando un poquito de té, le decía, lo que viene es terrible, porque me decía, por Dios que hace calor. Yo le dije, pero cuando se vaya a la iglesia, cuando venga los días de la gran tribulación, de la ira de Dios, el sol va a quemar a los hombres. La gente va a morir quemada por el sol, imagínese usted. Se va a esconder en cuevas, ¿cierto? Van a haber muchos, vamos, esta otra reunión, vamos a ir viendo todas esas copas de plagas que van a ser derramadas sobre la tierra. Amén. Dice, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, ¿qué es lo que va a hacer Jesús, hermano? El cual nos libró de la ira que ha de venir. Nos libró. Mateo capítulo 3 y verso 7. Y vamos a ver algo que va a alegrar mucho a esta niña Maggie, ¿cierto? Marjorie, en el nombre del Señor Jesucristo. Y es cuando Juan el Bautista aparece bautizando. Amén.
Dice, y viendo él, ¿quién? Juan el Bautista. Y viendo él a muchos de los fariseos y los saduceos, que esos eran religiosos de aquel tiempo, que sabían la escritura, ¿no es cierto? Y estos llegaron, ¿cierto? Y que venían a su bautismo. ¿Se da cuenta? Muchos fariseos y muchos saduceos se bautizaron. Amén. Que venían ¿a dónde? A su bautismo. Les decía, mire lo que le decía, generación de víboras. ¿Y qué les preguntaba? ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿De qué ira está hablando? De la que viene, ¿no es cierto? ¿Y por qué le dice Juan el Bautista a esos saduceos y fariseos? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Ahora, miremos esto. ¿De qué manera ellos van a huir de la ira? ¿Por qué la ira no les va a llegar? ¿Qué es lo que está haciendo Juan el Bautista? Está bautizando. El bautismo nos libra de la ira que ha de venir. Amén. Ahí dice. ¿Sí? Generación de víbora, le dijo, porque el religioso que habla de Dios todo y no hace su palabra es una víbora. ¿Cierto? Es un mentiroso, un engañador, un instrumento del malo. Más aquel que conoce la palabra y la hace y la guarda es un hijo de Dios. Amén. Generación de víboras. ¿Por qué? Porque los saduceos y fariseos venían a su bautismo. Amén. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Se da cuenta? Por ese motivo, hermanos míos, decimos que Jesús nos vino a librar o nos libró de la ira. Por eso decimos que la iglesia no pasará la gran tribulación. ¿Que habrá gente que conoce al Señor que estará en la tribulación? Sí. Sí. Porque para irse con el Señor en el arrebato, para no pasar la tribulación, usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús y tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. Y asimismo lo dice Juan, ¿cierto? En el capítulo 3 y el verso 11, ¿cierto? Cuando le habla a las gentes en ese tiempo, ¿ya? Y le dice, yo a la verdad, ¿cierto? Os bautizo en agua, ¿cierto? De cierto te digo, ¿Juan dije o en Mateo? Pero Juan dijo en Mateo 3:11. Yo a la verdad. Por eso si estamos en el 7 pasamos al 11. A ver, hazlo de nuevo, Benja. Ah, ya, que no había visto cuál es. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Eso la libra de la ira. ¿Por qué, hermanos míos? Porque al ser bautizado, usted queda con la conciencia limpia de que puede estar cerca de Dios. Y al recibir el Espíritu Santo, es Dios mismo que entra en usted. Jesús mismo está ahí porque dice 2 Corintios 3:17, dice que el Señor es el Espíritu. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora, en el nombre de Jesús, al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu a usted le hace que vaya con el Señor al encuentro. El Espíritu Santo es el que hace la transformación de un cuerpo de carne terrenal a un cuerpo celestial, que es el cuerpo que usan los ángeles, que aparece, desaparece, ¿cierto? Que puede transportarse y que vuela. ¿Cierto? ¿Por qué lo hace? El Espíritu Santo. Ahora, la iglesia no pasará la gran tribulación porque será sacada antes. La gran tribulación comienza con la aparición del anticristo. Amén.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. Verso 6. Ahora vosotros sabéis lo que impide. ¿Qué impide, hermano mío, que aparezca el anticristo? ¿Qué impide que empiece a obrar el misterio de iniquidad? ¿Cierto? ¿Sabéis lo que impide? Para que a su tiempo se manifieste, dice. El verso 7 dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Por eso que hay tanta maldad, ¿me entiende? Ya está obrando todo esto ya. ¿Ya? Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. ¿Qué impide que se manifieste este hombre de pecado? Jesús, porque está en nosotros. El Espíritu Santo. Amén. Eso impide. Por eso le decía, yo no veo noticias, yo vivo en una burbuja, que el Señor me tiene en una burbuja, y veo por los míos, y veo por la iglesia, y veo por aquellos que son de Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Y el 8 dice, entonces será manifestado aquel inicuo. ¿Cuándo? Cuando sea quitado. Cuando el Espíritu Santo salga de la tierra. Cuando Jesús se lleve a lo suyo. Como dice San Juan capítulo 14, ¿cierto? Y si me fuere, yo os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Qué significa que os tomaré a mí mismo? Que tomará el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero cuando Él venga con resplandor y destruya al inicuo, destruya todo lo que está en esta tierra, hermanos míos, la iglesia no va a estar. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hay alguna pregunta en esta hora, en este lugar? ¿Algo que quieran hacer? Amén. ¿Ya? Amén. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusiste en obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amén. Qué bien, hermano Oscar, qué bien. ¿Tiene autorización para buscar texto cuando le esté hablando, predicando acá? Le llegó un texto, levante la mano y si no sabe el texto diga, en tal parte dice esto, y el hermano Benjamín rápidamente, velozmente va a buscar el texto y lo va a poner. Para que nos edifiquemos. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Jesús, el buen amigo. El Señor Jesús los bendiga. Amén. Y no sé si hay alguna pregunta en esta hora que hacer, ¿cierto? Nosotros, una vez más, no pasamos la gran tribulación. Amén. Por todos estos textos que estamos diciendo. Y ahora algo bien simple, bien simple. ¿Cuántos creen que Jesús ama a la iglesia? ¿Ya? ¿Cuántos creen que Jesús es el esposo de la iglesia? Amén. Y la iglesia es la esposa de Jesús. Ahora, si el esposo ve que viene una mortandad donde está la esposa, que viene calamidad, que viene sufrimiento, ¿no sacará a su esposa o la dejará ahí? Por lógica, por lógica. A no ser que la esposa sea una bruja, no, pero esa es otra cosa, ¿cierto? La saca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Efesios nos dice, así como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta iglesia tiene mucho valor. ¿Que hay iglesias que van a pasar la tribulación? Sí, pero no la que es bautizada en el nombre de Jesús y tiene el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano Oscar, por su... Gracias por su apoyo, por su acotación, por su ayuda. Gracias.
Puesto en pie, por favor. ¿Qué opina usted, hermano Julio? ¿Está bien o no?